Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la capacitación del mes de septiembre. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy para tener esta sesión que seguramente va a ser de muchísimo interés para todos nosotros. Antes de comenzar, platicarles un poquito de qué son estas capacitaciones. Se llevan a cabo junto con el Centro Mexicano Pro Bono y diferentes despachos que nos acompañan cada mes para apoyar a emprendedores en el sector salud, para conocer sobre temas legales. Está dirigido a emprendedores en el sector salud en fase temprana que trabajan con diferentes objetivos de desarrollo sostenible, utilizando herramientas como en salud digital, dispositivos médicos, inteligencia artificial, realidad aumentada, wearables, biotecnología y otros. Y como les decía, pues es organizado por Hacking Health Monterrey, Health IDS y Centro Mexicano Pro Bono. Y justamente para platicar sobre qué es el Centro Mexicano Pro Bono, nos acompaña aquí la licenciada Ivette Montero, quien va a platicarles acerca de la organización. ¿Cómo estás, Ivette? Gusto saludarte. Muchas gracias Adriana. Y bueno, pues es un gusto el día de hoy dar la bienvenida y el agradecimiento tanto a Hacking Health, Adriana, que tenemos ya pues muchos años de colaboración, así como el despacho SMPS, que es un despacho de la red de Centro Mexicano Pro Bono, y a sus ponentes que ahora presentamos. Y bueno, platicarles que Centro Mexicano Pro Bono somos una organización sin fines de lucro que nos dedicamos, entre otras cosas, a dar servicios legales gratuitos. Y dentro de esos servicios legales gratuitos se encuentra la capacitación legal con el objetivo de fortalecer la cultura de la legalidad en nuestro país, apoyando a distintos sectores con estas capacitaciones, em, que son personas dueñas de microempresas, emprendedores sociales, y ahí es donde entra el rubro de la salud, ¿no? Que es importante que sigamos creciendo en desarrollo económico y social en nuestro país, pero siempre desde la legalidad y desde la formalidad, que es parte de lo que apoyamos en Centro Mexicano Pro Bono, de la mano con despachos de primer nivel que forman parte de nuestra red y que tienen pues toda esta expertise y capacidad para darnos los talleres con la información precisa y muy puntual, como el taller del día de hoy. En ese sentido, bueno, pues agradecerle muchísimo a SMPS por su voluntad de hacer esta plática. Platicarles que el pro bono, pues son servicios legales gratuitos, ¿no? En beneficio de distintos sectores y que obviamente la preparación y el tiempo que se destina por parte de SMPS el día de hoy es totalmente gratuito, ¿no? Lo hacen con esta vocación social de la abogacía, con esta responsabilidad social y por eso agradecerles muchísimo el que nos brinden su tiempo, su conocimiento de forma gratuita para pues, seguir impactando en estos rubros y en la cultura de la legalidad. Entonces, Adriana, te regreso la palabra para que nos apoyes a presentar y bueno, pues agradecer muchísimo nuevamente a ambas partes. Muchísimas gracias, Ivette, por estar el día de hoy aquí, también a todos los asistentes. Y ahora, bueno, pues vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Primero que nada, al licenciado Lisandro Herrera, es un abogado altamente especializado en ciencias de la salud y de la vida, perdón. Se incorporó a Galicia como asociado senior en el área de ciencias de la vida, después de haber ocupado puestos de dirección de empresas farmacéuticas internacionales, asociaciones comerciales y despachos especializados. Actualmente es consejero de la práctica. Dada su formación como abogado interno, Lisandro tiene un profundo conocimiento de los retos a los que se enfrentan los sectores del cuidado de la salud y farmacéutico. Es reconocido como experto en regulación sanitaria, procesos de contratación pública, regulación farmacéutica, cumplimiento normativo, medicamentos de síntesis química y biotecnológicos, dispositivos médicos y salud digital. Actualmente Lisandro se desempeña como consejero del Consejo Promotor de Nuevas Tecnologías de la Fundación Mexicana de la Salud, FunSalud, y ha representado a importantes empresas farmacéuticas activas en el país ante diferentes asociaciones comerciales y cámaras de comercio, así como en las negociaciones de tratados internacionales suscritos por México. Por su parte, el licenciado Jacob Maciel se incorporó a Galicia en 2023 como asociado en las áreas de infraestructura y ciencias de la vida. Cuenta con experiencia en derecho corporativo y regulatorio, iniciando su labor en la notaría 162 en la Ciudad de México y posteriormente en la Dirección General de Autorizaciones al Sistema Financiero de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y antes de integrarse a la firma, trabajó en la Dirección General Corporativa de Grupo Aeroméxico. Estudió licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana y cursó la especialidad
de instituciones de derecho mercantil en la misma universidad. Bienvenidos a ambos y es un gusto tenerlos aquí el día de hoy para esta sesión. Sí, y una disculpa, perdón, mencioné otro despacho, pero es el despacho Galicia Abogados, una disculpa enorme, tenía por aquí incorrecta la información. Lisandro, por favor, una disculpa enorme. No, no te preocupes, Ivette. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Un gusto a todos, muchas gracias a las dos. Gracias, y si gustan, podemos comenzar. Ya tienen permiso para compartir pantalla. Gracias, Muchas gracias. gracias. Buen día a todos. Bueno, Jacob va a ser la persona que va a dar la presentación. Cualquier duda o pregunta, si quieren vayan apuntando y al final vamos resolviendo las mismas. Y sin más, pues adelante, Jacob. Gracias. Gracias, Lisandro, y gracias a todos. Para nosotros, como siempre, es un gusto que nos inviten a participar en este tipo de eventos y les agradecemos mucho que nos den el tiempo de participar en ellos. Bueno, pues empecemos. Para entender la regulación de los dispositivos médicos en México, que es el tema que nos atiende el día de hoy, pues hay que entender muy bien primero el marco normativo, o por lo menos tener una visión del marco normativo que los rige, ¿no? En México. Como todo en México, para empezar, debemos de partir de la regulación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en este caso partimos del artículo 4, que regula el derecho a la protección de la salud, ¿no? El cual, pues, al ser un artículo constitucional, es muy amplio y cero específico, por lo cual de ese van a desprender diversas disposiciones legales y reglamentarias, como lo es la Ley General de Salud. Esta Ley General de Salud, que es la reglamentaria del artículo 4 que ya mencioné, pues trata de aterrizar o regular un poco, también de cierto punto, de cierta manera un poco amplio, regular este derecho de la protección a la salud, regulando todo lo relacionado con los medicamentos, con los insumos para la salud, los servicios para la salud y demás, ¿no? Esta ley, también al ser una materia tan amplia, pues no puede sola regular en su totalidad lo que pretende este artículo 4 constitucional o lo que pretende esta ley, por lo cual se apoya de distintos otros reglamentos y regulaciones, como lo son, por ejemplo, el reglamento en materia de publicidad, que es reglamento de la Ley General de Salud, pero el que nos importa para esta exposición es el reglamento de insumos para la salud. Este reglamento ya nos aterriza un poco más todas las regulaciones y la reglamentación relacionada con medicamentos, dispositivos médicos, que es el tema de hoy, pues dándonos un poco más de luz en los procedimientos, en los requisitos de comercialización, de fabricación, etc., que deben de llevarse y cumplirse según la regulación mexicana, ¿no? Como les decía, pues es una materia tan amplia que ni la ley ni el reglamento nos alcanza para alcanzar, valga la redundancia, para regular en su totalidad todo lo que necesitamos. Por lo tanto, de ahí desprenden ciertas normas oficiales mexicanas, como lo pueden ser la norma oficial mexicana para el etiquetado de dispositivos médicos, para las buenas prácticas de fabricación de los dispositivos médicos y demás, ¿no? De ahí tenemos un documento que está previsto en la Ley General de Salud y que está emitido por la Secretaría de Salud, que es la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Al ser esta materia tan científica, tan tecnológica, la cual tiene ciertos avances comunes y pues que no se pueden prever en un documento como la ley o el reglamento y que tiene que estarse actualizando según se actualicen estos avances, pues la farmacopea nos da toda esa información, ¿no? Son documentos que se actualizan y se enriquecen según los avances científicos y tecnológicos de los medicamentos y dispositivos médicos y demás insumos para la salud, ¿no? Por último, tenemos también diversos acuerdos circulares, criterios y lineamientos que emite la propia Secretaría de Salud a través de COFEPRIS para regular, pues, más allá de los dispositivos, también nos regulan todos pues los procedimientos y la tramitología que se tiene que llevar a cabo ante esta autoridad para poder obtener los permisos o autorizaciones que se prevén en los ordenamientos antes mencionados, ¿no? Entonces, pues esa es una vista general del marco normativo, de los ordenamientos que le aplican
a los dispositivos médicos, los cuales estaremos viendo según el tema un poco más adelante en la exposición, ¿no? Para empezar, pues vamos a entender cómo el ordenamiento jurídico define el dispositivo médico, ¿no? La Ley General de Salud y el Reglamento de Insumos para la Salud no nos da una definición textual, no nos da una definición tal cual, pero la farmacopea sí nos da esta definición que pueden ver en pantalla, que pues son todos aquellos aparatos, utensilios, máquinas, productos, agentes de diagnóstico, sustancias, que en combinación solo en combinación, directa o indirectamente en seres humanos, cuyo uso no es a través de mecanismos farmacológicos, inmunológicos o metabológicos, pueden ser asistidos para cumplir determinadas funciones, ¿no? Estos aparatos, pues, más bien, ¿cuáles son estas funciones? La misma farmacopea, al otorgar esta definición, nos da un listado de funciones con las cuales deben de cumplir estos instrumentos, aparatos, utensilios, agentes de diagnóstico, etc., etc., ¿no? Para no dejar tan amplia esta definición en un instrumento, software o sustancia, nos dice qué funcionalidades deben de tener, ¿no? Las finalidades que nos dice la farmacopea que deben de tener estos aparatos, instrumentos, son todas estas que se ven aquí listadas, ¿no? Entre ellas el diagnóstico, prevención, vigilancia o monitoreo en el tratamiento de enfermedades, ¿no? También diagnóstico, monitoreo de lesiones o una sustitución, modificación o apoyo de la anatomía o de un proceso fisiológico. También son aquellos que tienen como finalidad dar soporte de vida, control de concepción, desinfección de otros dispositivos médicos, sustancias desinfectantes, provisión de información mediante un examen in vitro. Pues son ya cosas muy específicas que la misma farmacopea nos dice que tienen que tener como finalidad estos instrumentos, ¿no? Por otro lado, ya esto está a un nivel legal y del Reglamento de Insumos para la Salud, nos dice cuáles son las categorías o cómo se pueden categorizar estos tantos instrumentos, aparatos y softwares y demás, pues para tener más fácil la clasificación para el momento de otorgar las autorizaciones y demás, para que las autoridades puedan tener una distinción importante dentro de estos aparatos. Igual están listados aquí, iré explicando uno por uno y daré algunos de los ejemplos de manera muy breve. Los equipos médicos, otra vez, son aquellos aparatos, accesorios, que tienen un uso específico, que están destinados a la atención médica, quirúrgica o procedimientos de exploración. Otra vez, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes, ¿no? Un ejemplo de esto, teniendo en cuenta que son destinados a la exploración o el diagnóstico, puede ser un ultrasonido de diagnóstico, ¿no? Todos conocemos aquel ultrasonido que se usa pues para ver a un bebé, ¿no? Mientras está en el vientre materno. Un ultrasonido diagnóstico es un equipo médico o también puede ser un respirador artificial, ¿no? Esos son ejemplos de lo que podría entenderse como un equipo médico. Otras, las prótesis, órtesis y ayudas funcionales, pues son dispositivos destinados a sustituir o complementar una función, órgano o tejido del cuerpo humano, ¿no? Las prótesis, pues, son aquellas que generalmente necesitan una actividad quirúrgica para poderse poner o utilizar, como podría ser una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera o alguna prótesis que tenga que introducirse al cuerpo, ¿no? Las órtesis son aquellas que no se requiere una incisión o algún tipo de procedimiento quirúrgico para poderse utilizar, como pueden ser férulas para tobillos, alguna bota para ayudar o sea, cuando te desguinces el tobillo, demás, ¿no? Y las ayudas funcionales, un ejemplo, podrían ser los auxiliares auditivos o justamente los
no recuerdo, creo que se llaman vibradores de sonido craneales, una cosa así, que percibe las vibraciones del sonido para ayudar justamente también a la audición de las personas. Por otro lado, tenemos los agentes de diagnóstico, que son los insumos como antígenos, anticuerpos, contrastes, calibradores, medios de cultivo, que se pueden utilizar como auxiliar de otros procedimientos clínicos o paraclínicos. Entre ellos tenemos los contrastes que se utilizan para el diagnóstico en procedimientos como resonancias y demás, ¿no? Dentro de estas categorías también están los insumos de uso odontológico, que pues son sustancias o materias que se usan para la atención de la salud dental, ¿no? Un ejemplo, todos cuando vamos al dentista nos utilizan los aspiradores de saliva, es un insumo de uso odontológico, un espejo de exploración y demás, ¿no? Los materiales quirúrgicos y de curación son materiales que pueden tener o no antisépticos o germinicidas que se utilizan en la práctica quirúrgica o en el tratamiento de soluciones, ya sea como de lesiones de la piel o cualquier, sí, laceración o quemadura o etc., ¿no? Como un ejemplo puede ser los bisturís, agujas, jeringas y demás. Eso se entiende como materiales quirúrgicos y de curación. Y por último tenemos los productos higiénicos. Todos estos productos higiénicos son sustancias que se pueden aplicar en la superficie de la piel o cavidades corporales, como geles desinfectantes, condones, etc., ¿no? Esas son las categorías que la ley da. En el mismo artículo donde están enlistadas todas estas, la ley también deja cajón desastre, donde dice también aquellos que se establezcan por la Secretaría en otros ordenamientos, ¿no? Pero esta es la categorización general y la categorización que da la ley de una forma expresa. A su vez, ya conociendo cuáles son las categorías de los dispositivos médicos, la misma regulación, con base en su riesgo, en el riesgo para la salud o en lo invasivos que son para la salud o el cuerpo humano, la misma regulación a través del Reglamento de Insumos para la Salud nos da una clasificación de estos dispositivos médicos en 3 clases, ¿no? Esto es muy importante porque para el otorgamiento de los registros sanitarios es fundamental saber dentro de qué clase está cada uno de los dispositivos médicos, ¿no? Estas clases son la clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 1 son aquellos que son conocidos en la práctica médica y su seguridad y eficacia están comprobadas. Generalmente estos no se introducen al organismo. Eso es importante tener en cuenta, que la clase 1 generalmente no se introducen al organismo. La clase 2, al contrario, son conocidos en la práctica médica, pero pueden tener variaciones en el material con el que están elaborados o en su concentración, y generalmente sí se introducen al organismo, pero por menos de 30 días. Eso también es muy importante. Por la periodicidad en la que se introduce, dependerá de qué clasificación, de qué clasificación estamos hablando. Por último, la clase 3 son todos ellos que pueden ser o nuevos en la práctica médica o recientemente aceptados, ¿no? Y también se introducen al organismo, pero a diferencia de los de la clase 2, se introducen por más de 30 días al organismo. Ahora, la Secretaría de Salud ha emitido un par de acuerdos donde, justamente teniendo en consideración el riesgo para la salud o lo invasivos que puedan ser ciertos dispositivos médicos para el cuerpo humano, ha emitido acuerdos donde nos dice qué dispositivos médicos pueden considerarse de bajo riesgo porque son conocidos en la práctica médica y su seguridad y eficacia están comprobados, y por lo tanto la información técnica y científica ha sido totalmente evaluada por COFEPRIS para llegar a ser considerados de bajo riesgo. ¿Esto qué hace la diferencia de que sean considerados de bajo riesgo? No, nos ayuda en que a la tramitación del registro sanitario, los documentos necesarios para obtener son mucho más, pues es más light, por así decirlo, ¿no? Se disminuyen los requisitos documentales.
Por ejemplo, vamos a ver más adelante cuáles son los requisitos documentales para obtener un registro sanitario de algún dispositivo médico de clase 1, clase 2 o clase 3, pero en el caso de los dispositivos médicos de bajo riesgo, si son de fabricación nacional, lo que se tendría que presentar es el formato oficial de la solicitud del registro sanitario y la etiqueta y proyecto de etiqueta en idioma español, ¿no? En el caso de la fabricación extranjera, formato de solicitud, la etiqueta y una carta de representación del fabricante, si el producto no es fabricado por la casa matriz o la empresa en México, representante de otra empresa en el extranjero, ¿no? Por eso sería esa carta de representación en ese caso. Como pueden ver, pues realmente la documentación necesaria para los dispositivos médicos de bajo riesgo, pues es bastante sencilla, por así decirlo, ¿no? Por otro lado, este mismo acuerdo, si bien establece los dispositivos de bajo riesgo que nos ayuda a disminuir los requisitos documentales para la solicitud del registro sanitario, también nos establece un listado de insumos, que por sus características no son considerados como insumos para la salud y no necesitan un registro sanitario para su comercialización o un permiso de importación, ¿no? Eso es muy importante. Ahorita, antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría regresar a la de la clasificación para poderles dar unos ejemplos desde la clase 1, clase 2, clase 3, bajo riesgo o algunos que no son considerados como dispositivos médicos, ¿no? Dentro de la clase 1, los que está aprobada su seguridad y eficacia y no se introducen al organismo, podemos encontrar como estetoscopios, guantes de examen, cosas que pues, sabemos que ya están probadas, todo su seguridad y eficacia, tal cual nos dice el reglamento de insumos para la salud. Por otro lado, la clase 2, podemos encontrar, por ejemplo, los lentes de contacto, guantes quirúrgicos o kits de prueba de embarazo, ¿no? Son algunos de los ejemplos de dispositivos médicos clase 2. De clase 3, que ya pues, están por más de 30 días dentro del organismo, pueden ser los implantes mamarios, los stents, las prótesis, como comentaba hace rato, las prótesis de cadera, prótesis de rodilla, implantes espinales, etc., ¿no? Ahora, ejemplos de dispositivos de bajo riesgo. Es un listado bastante grande, tanto el de dispositivos médicos de bajo riesgo como el de dispositivos de insumos que no se consideran dispositivos médicos, pero uno de los ejemplos podría ser de bajo riesgo las abatelenguas, férulas, gasas y demás, ¿no? O sea, pues, hay muchos ejemplos de ellos, para lo cual, pues, en lo conducente se tendría que en su momento revisar esos dos listados para ver si nos encontramos en alguno de los supuestos, ¿no? Por otro lado, los que no son considerados insumos pueden ser los cabestrillos cuando nos lastimamos el brazo, las rasuradoras, por ejemplo, andaderas, etc., ¿no? También, repito, habrá que en su momento observar ese listado para ver si nos encontramos o no dentro de ese supuesto. ¿Cómo es que COFEPRIS nos determina o lleva a cabo este estudio, este examen para determinar si un dispositivo médico entra en alguna de las tres clases ya mencionadas o si es considerado bajo riesgo o si no es considerado un insumo y por lo tanto no necesita un registro sanitario? Pues de nuevo, a través de la farmacopea, establece 22 reglas por las cuales pues se basa para entender dentro de qué clasificación podemos estar, considerando el nivel de riesgo, como ya había mencionado, y la permanencia en el organismo. Otra vez, ¿no? Son 22 reglas que a grandes rasgos, ahorita vamos a entrar más o menos a algunos ejemplos, pero en grandes rasgos, de la regla 1 a la 4, se describen a los dispositivos médicos no invasivos, la 5 a la 8, los dispositivos médicos invasivos, y la 19 a la 21, dispositivos médicos que se encuentran en contacto con el cuerpo humano a corto y a largo plazo. Eso es más o menos, a grandes rasgos, cómo están ordenadas estas 22 reglas para la determinación de la clase. Perdón, no sé si alguien quería comentar algo. Por ahora no tenemos dudas. Perfecto, gracias.
Otra vez, regresando a esto de las 22 reglas, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de la regla 5A8, invasivos que involucran en su uso orificios corporales, ¿no? Por ejemplo, las ondas, los guantes, implantes y puentes dentales y demás, ¿no? Por ejemplo, también encontramos los agentes de diagnóstico in vitro de la regla 1921, entre ellos están los insumos para laboratorio. Podemos encontrar también dispositivos no invasivos que involucran sangre, fluidos y tejidos corporales, líquidos o gases, como los tubos recolectores de sangre, ¿no? Las muestritas estas, cuando nos vamos a sacar sangre, los que lo ponen. O, por ejemplo, los activos con fines de diagnóstico, como los ultrasonidos que ya había mencionado, termómetros y demás. A muy grandes rasgos, que la verdad es que estas 22 reglas son bastante específicas, a muy grandes rasgos, esta es la forma, según el riesgo que representan los dispositivos y la permanencia o no en el organismo. Estas son las reglas que utiliza COFEPRIS para determinar la clase o la clasificación de los dispositivos médicos para la obtención de un registro sanitario en México, que ahorita platicaremos qué es ese registro sanitario. Antes de pasar a los requisitos documentales, quisiera platicar un poco del software como dispositivo médico, que pues es algo relativamente reciente, que se ha incluido recientemente a la práctica o a la regulación mexicana, que la norma de buenas prácticas de fabricación de los dispositivos médicos nos especifica qué es un software como dispositivo médico, ¿no? Un software como dispositivo médico es todo software que es utilizado con uno o más propósitos, que tiene como característica principal que no requiere de un hardware para cumplir su propósito. Eso es muy importante para distinguir un software como dispositivo médico o un software que es un dispositivo médico, ¿no? O un dispositivo médico que es un software, más bien. Es capaz de funcionar en plataformas computacionales, y puede utilizarse solo y o en combinación con otros productos. En este caso también la misma norma nos dice que las aplicaciones móviles que cumplen con todo lo anterior, o sea, con uno o más propósitos médicos, que no requieren un hardware para funcionar, también son consideradas como software como dispositivo médico. Y como les decía, el software que hace funcionar a un dispositivo médico físico no es considerado un software como dispositivo médico, sino un software que hace funcionar un dispositivo médico que no necesita una autorización por aparte, como sí lo necesita un software como dispositivo médico. Como lo digo ahí en la presentación, justamente un software como dispositivo médico, al ser considerado un dispositivo médico por la regulación mexicana, requiere de un registro sanitario. Este registro sanitario puede ser otorgado igual, un software como dispositivo médico clasificación 1, 2 o 3, dependiendo el estudio que COFEPRIS lleve a cabo respecto de este software como dispositivo médico, también lo podrá clasificar dentro de las clasificaciones antes mencionadas. En México, al ser reciente esta inclusión del software como dispositivo médico en la regulación, se aplican las reglas generales a los dispositivos médicos. Esto quiere decir que para vender, manufacturar o distribuir un software como dispositivo médico, ese establecimiento, o llamémoslo establecimiento, necesita un aviso de funcionamiento, ¿no? Porque supongamos que si una aplicación móvil es considerada como un software como dispositivo médico, pues ese software como dispositivo médico se va a ofrecer en las tiendas de aplicaciones que conocemos, como la es de Apple o como la es del Android o etc., ¿no? Entonces, técnicamente, este establecimiento donde se ofrecen esos software como dispositivo médico debería de tener un aviso de funcionamiento. A la fecha de hoy, COFEPRIS no ha establecido cómo como en otras, como ya conocemos en los avisos de funcionamiento para manufactura o demás de dispositivos médicos físicos, COFEPRIS no nos ha establecido esos lineamientos que hay que seguir para presentar un aviso de funcionamiento para este tipo de establecimientos. Sin embargo, lo que se recomienda es que si nos encontramos en este supuesto, se pidan confirmaciones de criterio de COFEPRIS para determinar si esa empresa o ese marketplace o ese establecimiento donde se está ofreciendo un software necesita o no un aviso de funcionamiento para
la comercialización de un software como dispositivo médico, ¿no? Entendiendo lo anterior, ya sabemos las clasificaciones, las categorías, incluso qué es un software como dispositivo médico y que también requiere un registro sanitario, pues vamos a ver cuáles son los requisitos en México para la obtención de un registro sanitario. Un registro sanitario es ese documento que nos va a emitir la autoridad para nosotros poder comercializar un dispositivo médico en México, ¿no? El registro sanitario, para poderlo obtener, pues sí, requiere de cierto grado de estudio, tanto de la empresa que lo desarrolla, tanto de la empresa como lo comercializa, o de la autoridad, ¿no? La autoridad nos va a hacer una revisión exhaustiva de toda la documentación que aquí se enlista para podernos otorgar o no, o para poder permitir que en México se comercialice, determinado dispositivo médico. Para empezar, pues lo que se tiene que presentar a COFEPRIS es la información científica y técnica. ¿Para qué? Para determinar qué dispositivo cumple con todas las características de seguridad y eficacia, ¿no? Por otro lado, tiene que tener un proyecto de etiqueta en idioma español, tal y como nos dice la NOM ya antes mencionada de la etiqueta de dispositivos médicos, la cual muy brevemente vamos en breve, ¿no? También, por ser un dispositivo, pues debe de incluir un instructivo o manual de operación en idioma español. Todo en idioma español, ¿por qué? Porque pues como se va a comercializar aquí en México, es importante que quien lo compre, quien lo adquiera, pues tenga muy claro y lo pueda entender en idioma español, todo lo que debería de saber antes de utilizar dicho dispositivo médico, ¿no? A COFEPRIS, para el otorgamiento, le tenemos que presentar una descripción del proceso de fabricación, de la estructura, materiales, partes y funciones de dicho dispositivo. Hace rato mencionaba esta NOM de buenas prácticas de fabricación de los dispositivos médicos que nos establece todos aquellos lineamientos que deben de cumplir los fabricantes de los dispositivos médicos y para lo cual existen las constantes certificaciones de buenas prácticas de fabricación, la cual se debe de presentar a COFEPRIS para obtener este registro sanitario, para que COFEPRIS sepa que se está cumpliendo con todas las disposiciones de esa norma de fabricación de los dispositivos médicos, ¿no? Anterior a la solicitud se tienen que haber hecho pruebas de laboratorio que verifiquen o confirmen las especificaciones que nosotros le estamos manifestando a COFEPRIS que tienen dichos dispositivos médicos, ¿no? Además, todas las referencias bibliográficas con base en las cuales se hicieron dichas pruebas, de las investigaciones y demás, del desarrollo de ese dispositivo médico, ¿no? Así también la Secretaría de Salud, a través de COFEPRIS, puede establecer en otras normas o lineamientos otros requisitos, los cuales se deben de entregar al momento de solicitar la tramitación de un dispositivo, de un registro sanitario para un dispositivo médico, ¿no? Por último, es muy importante tener en cuenta que dependiendo de quién lo esté solicitando, o el giro de la empresa que esté solicitando el registro sanitario, será el tipo de aviso de funcionamiento que tendrá que tener presentado ante COFEPRIS. Por ejemplo, si quien lo solicita es el fabricante, pues deberá de tener un aviso de funcionamiento de fábrica para el cual deberá presentar junto a la solicitud, ¿no? Si quien quiere comercializar el producto en México y es el que está solicitando el registro sanitario, es el importador, bueno, pues deberá de tener un aviso de funcionamiento de almacén de depósito, distribución o acondicionamiento en el territorio nacional, ¿no? Esto es para dispositivos médicos exclusivamente que están fabricados en México, ¿no? Si quieren, tomo nota de la duda, César, muchas gracias, y al final regresamos a ella. Como decía, los anteriores son los requisitos para la fabricación, dispositivos médicos de fabricación nacional, y ahora pasamos, el reglamento de insumos para la salud hace distinción entre los requisitos para la tramitación de este registro sanitario para dispositivos médicos de fabricación nacional y fabricación extranjera. Para los de fabricación extranjera tenemos algunos otros requisitos adicionales que pide la autoridad. Además de toda la información que mencioné en el punto anterior de fabricación nacional, debemos de presentar certificado de libre venta
que es expedido por el país de origen donde es fabricado ese dispositivo médico, una carta de representación del fabricante, en el mismo caso del anterior, si que ya habíamos mencionado, si el producto no es fabricado por la casa matriz o fábrica o laboratorio que solicite el registro en México, ¿no? Otra vez, un certificado de buenas prácticas, pero en este caso ya debería ser emitido por la autoridad donde se fabrica este dispositivo médico, ¿no? El de fabricación nacional, que nos lo emite la Secretaría de Salud, y en el caso de la fabricación extranjera, pues debe de estar emitido por la autoridad que verifique que cumpla con las normas de ese país, del país donde se está fabricando, ¿no? Por otro lado, como les decía, el aviso de funcionamiento, pues si es de fabricación extranjera, no, el aviso de funcionamiento que se va a presentar no debe de ser de aviso de funcionamiento de fábrica, sino debe de ser un aviso de funcionamiento de almacén de depósito de distribución, que ese almacén de depósito de distribución debe de estar ubicado en el territorio nacional, ¿no? A diferencia del anterior, simplemente aquí no se fabrica, pues el aviso de funcionamiento no debe ser de fábrica. Como les decía, vamos a ver de forma un poco general la información mínima obligatoria que debe de tener una etiqueta del dispositivo médico. ¿Por qué? Porque justamente uno de los requisitos de solicitud del registro sanitario es que la etiqueta o el proyecto de etiqueta esté en idioma español y que cumpla con todas las disposiciones establecidas en la norma de etiquetado. Estos requisitos mínimos obligatorios están justamente previstos en la norma de etiquetado de dispositivos médicos, perdón. Para empezar, la etiqueta debe tener una denominación genérica del producto, también una denominación distintiva del producto, pero este requisito hace la excepción la norma de que puede estar en otro idioma diferente al español. ¿Por qué? Porque la denominación distintiva puede estar, por ejemplo, en inglés, ¿no? Entonces, la denominación distintiva hace una excepción donde en vez de ponerla en español, la podemos poner en el idioma de origen, por así decirlo, ¿no? En esta etiqueta tienen que estar los datos del fabricante, del país de origen, en caso de que no sean, bueno, del país de origen, en caso de que sean fabricados en México, pues se tiene que especificar que están fabricados en México, ¿no? Tenemos que especificar el número de registro sanitario, obviamente en el proyecto de etiqueta que se presente a COFEPRIS, no va a ir el número de registro sanitario, pero una vez aprobado este registro sanitario, la etiqueta debe de estar actualizada o complementada con el número de registro sanitario que COFEPRIS nos otorgue, ¿no? Tenemos que especificar la fecha de caducidad del producto, número de lote o número de serie, el contenido del dispositivo, otra vez las instrucciones del uso y todo incidente adverso que pudiera tener. Esta norma es bastante amplia. Estos datos que acabo de mencionar son los mínimos obligatorios que deben de tener la etiqueta. Hay, según el dispositivo médico y según lo que indique la norma, hay más requisitos que deben de tener, pero de una forma general, estos son los mínimos obligatorios para cualquier dispositivo médico, ¿no? Ahora, como les comentaba, pues los dispositivos médicos pueden ser de fabricación nacional o de fabricación extranjera. En caso de que los dispositivos médicos sean de fabricación extranjera, para poderlos comercializar en México, además de tener el registro sanitario, debemos de tener un permiso de importación para traerlos al país. Este debe estar emitido por COFEPRIS también, y para solicitarlo debemos de contar previamente con el registro sanitario. En la solicitud de este permiso de importación, siempre nos van a pedir presentar como anexo o como documento adjunto el registro sanitario. COFEPRIS tiene 40 días hábiles para contestarnos esta solicitud de permiso de importación, y en caso de no responder, se entenderá como negada la solicitud. En un momento más, al platicar un poco más de los trámites y tiempos que tiene COFEPRIS para dar respuesta, platicaremos de estas figuras de la afirmativa y negativa ficta, lo cual en el caso de los permisos de importación, si no nos responde la autoridad en el plazo que tiene para respondernos, se entiende que nos están negando la solicitud. Por otro lado, COFEPRIS, la Secretaría de Salud, la autoridad ha emitido diversos acuerdos para facilitar pues la comercialización de dispositivos médicos y medicamentos en México, los cuales ya hayan pasado por un procedimiento de autorización
en otros países, ¿no? No en todos los demás países, sino en otros países. Ahorita me meteré un poco más a eso, pero para eso se emitieron acuerdos de equivalencia, lo cual establece que algunos de los requisitos establecidos en la regulación, como los que ya platicamos, de fabricación nacional y extranjera, algunos de esos requisitos de registro y evaluación del dispositivo médico se pueden entender equivalentes a los que ya se establecieron en otros países, los cuales estos países están enlistados en dichos acuerdos. ¿Esto qué quiere decir? Que si un dispositivo médico ya pasó por la aprobación, la evaluación, la clasificación, el registro en uno de los países listados, se entiende que esa autoridad ya hizo el trabajo que COFEPRIS debe de hacer para otorgar un registro sanitario, de algunos de los requisitos que se establecen ahí. ¿En qué ayuda? Pues que el otorgamiento de este registro sanitario de alguna forma va a ser más ágil, porque se entiende que ya pasó por este proceso de evaluación, ¿no? El listado de países, pues, es también bastante amplio, pero entre ellos los más importantes está Estados Unidos, Canadá, Suiza, Japón y muchos más países, pero los más importantes siempre van a ser eso, ¿no? Principalmente lo que nos hace estos acuerdos de equivalencia es disminuirnos los requisitos de la documentación técnica sí, de la documentación técnica que se debe de presentar al momento de solicitarlo, y también nos ayuda a que en algunos casos las pruebas e investigaciones y estudios clínicos y demás que ya se hicieron en ese país no se tengan que repetir aquí en México, porque pues ya pasaron por ese proceso de autorización de la autoridad competente del país del que se trate, ¿no? Ahora sí, como les platicaba, vamos a pasar más o menos a los plazos, cuánto nos podemos tardar en obtener los registros sanitarios necesarios para la comercialización de los dispositivos médicos. Pues va a depender de en dónde estemos ubicados y en dónde esté ubicado ese dispositivo médico, de si es clasificación 1, clase 2, clase 3, ¿no? La regulación nos dice que para la clase 1, una vez que nosotros solicitemos el registro sanitario, COFEPRIS va a tener 30 días para analizar toda la información que le presentemos y determinar si otorga o no el registro sanitario. En caso de que no conteste dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, va a operar algo que se le llama la afirmativa ficta. ¿Esto qué quiere decir? Que si no contesta, se entenderá que nos está contestando en sentido positivo. Ojo, aquí hay que tener muy claro que no el simple transcurso del tiempo no es suficiente para que ya opere la afirmativa ficta, que es una figura legal, meramente legal. ¿Qué es lo que se necesita para que realmente se entienda que ya operó la afirmativa ficta? Pues la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es una ley que le aplica supletoriamente a la Ley General de Salud, y en cuestiones procedimentales y legales que no estén previstas dentro de la Ley General de Salud, nos vamos a poder remitir a esta ley. Por lo tanto, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo nos dice que si ya operó la afirmativa ficta, ya pasan los 30 días hábiles, nosotros o el solicitante tiene que ir ante la autoridad y solicitar una constancia de afirmativa ficta. Vamos con COFEPRIS, hoy no me contestaste dentro de los 30 días hábiles la solicitud, necesito que me emitas una constancia de que opera la afirmativa ficta. Es práctica muy común que no se emita ninguna constancia, por lo tanto, pues la recomendación siempre es que nos vayamos a vías jurisdiccionales para demandar a la autoridad que nos emita esta constancia afirmativa ficta, ¿no? Porque, como les decía, por el simple paso del tiempo no opera y técnicamente no estamos autorizados con el simple paso del tiempo, sino que necesitamos cumplir con las prerrogativas que la ley establece para dichos efectos, que son la obtención de esta constancia en 2 días posteriores a que transcurra los 30 días hábiles, ¿no? Por otro lado, al tener cierta más relevancia los dispositivos de clase 2 o clase 3, o que son considerados más riesgosos para la salud, pues COFEPRIS
ya no deja esta afirmativa, perdón, no COFEPRIS, la ley, la regulación ya no deja esta afirmativa ficta, sino que nos remite ahora a una negativa ficta para la clase 2 y clase 3, además de que tienen 5 días hábiles más para contestar y analizar esta solicitud. COFEPRIS, si no contesta en tiempo, se entiende negada la solicitud. En este caso, pues igual, la misma Ley Federal de Procedimiento Administrativo nos dice que para afirmativa y negativa se tiene que obtener una constancia de que ya operó esta figura, pero pues si no se obtiene, se tiene como negado, ¿no? Y esto obviamente atiende, como bien lo decía, a que los dispositivos médicos de clase 2 y clase 3, pues presuponen cierto riesgo más importante que los de clase 1, ¿no? Entonces, es por eso que la regulación nos dice que si no nos contestan, nos niegan la solicitud. Por otro lado, los costos de la obtención de las autorizaciones necesarias para la comercialización de un dispositivo médico en México, pues dependen de muchas cosas, ¿no? Tanto de los derechos, que aquí vemos que se cobren por la obtención de dicha autorización, tanto los costos de asesores, de documentación que se tenga que obtener, todos esos costos pues dependerán mucho de qué dispositivo médico sea, de qué clase esté, pero si algo cierto hay y algo determinado hay, es los derechos que se deben de pagar por cada uno de los registros sanitarios de cada clase de los dispositivos médicos, ¿no? Estos son, por ejemplo, para la clase 1 son 15,200 pesos, para la clase 2, 22,300 pesos y para la clase 3, 28,000 pesos. Obviamente, pues también el aumento del costo tiene la lógica en lo que ya comentaba, ¿no? El costo total, como bien les decía, podrá depender de muchas otras cosas, pero esto hay que tenerlo muy en cuenta. La presentación del aviso de funcionamiento que mencioné como requisito para poder obtener el registro sanitario no tiene costo, es un aviso que se presenta ante la autoridad, pero sin costo. Lo que tiene costo ya es la obtención del registro sanitario o de permiso de importación, ¿no? Una vez que ya tenemos nuestro registro sanitario, pues se otorga por cierta vigencia, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente lo que COFEPRIS busca o lo que la autoridad busca es que si una vez que ya se otorgó esta autorización para el dispositivo médico, que después de cierto tiempo siga siendo factible, con base en todos los estudios que ya se hicieron, que pueda seguirse comercializando. Si no, serían permanentes. La lógica es que, pues, COFEPRIS y la autoridad tenga en vista que lo que está autorizado con el paso del tiempo siga cumpliendo con lo que al principio cumplió para otorgarle estos registros sanitarios, ¿no? El registro sanitario va a estar vigente por un plazo de 5 años, los cuales se podrán prorrogar por plazos iguales. La prórroga no se debe solicitar cumpliendo los 5 años, sino que también la regulación te dice que lo tienes que pedir 150 días naturales antes de que concluya la vigencia. La recomendación es nunca presentarlo 150 días naturales antes de la fecha, sino presentarlos 180, 190 días, pero nunca dejarlo, pues sí, al límite del plazo, porque eso podría ser perjudicial para el trámite y no obtener la prórroga del registro sanitario, ¿no? Por otro lado, pues el registro sanitario que se otorgue a cierto dispositivo médico puede verse modificado según las características que se modifiquen. Pueden haber modificaciones de tipo administrativo y modificaciones de tipo técnico. Estas son clasificaciones que también nos da la autoridad y nos da la regulación mexicana. ¿Cuál puede ser un ejemplo de las modificaciones de tipo administrativo? Pues, por ejemplo, el cambio de domicilio del distribuidor, cambio de razón social del fabricante o un cambio del distribuidor autorizado, ¿no? Para esto, también necesitamos tener una autorización de la autoridad. Si ya nos otorgaron un registro sanitario con base otra vez en la evaluación que ya se hizo al principio, pues si se modifica, COFEPRIS debe de tener otra vez a la vista todo lo que, pues, este cambio pudiese o no afectar
a la comercialización del dispositivo médico, ¿no? Por lo tanto, en caso de haber alguna modificación administrativa o técnica, se deberá de pedir autorización a COFEPRIS, la cual tendrá 22 días hábiles para contestarnos. En este caso, va a operar una afirmativa ficta en caso de que no nos conteste COFEPRIS dentro de los 22 días hábiles. Va a operar la afirmativa ficta que, como ya platicamos, se entiende que se está contestando en sentido afirmativo y que nos están otorgando esta autorización de modificación, ¿no? Para lo cual habrá que seguir los pasos que ya comentamos, ¿no? Las modificaciones de tipo técnico, por ejemplo, podrían ser el cambio de sitio de fabricación, el material de envase, la reclasificación del dispositivo, si de pronto algún dispositivo médico que está clasificado en clase 1 se llegare a reclasificar a la clase 2, pues bueno, se tendrá que pedir esta modificación al registro sanitario y tendremos el mismo plazo para modificaciones de tipo administrativo como de tipo técnico, ¿no? Por otro lado, tenemos la figura de la cesión de derechos, que pues simplemente es que el titular del registro sanitario transfiera la titularidad de este registro sanitario a otra persona, otra empresa. Para esto también se tiene que autorizar por COFEPRIS, pero las reglas son diferentes. La cesión de derechos, una vez que se lleve a cabo, ¿cómo se debe llevar a cabo? Pues a través de un contrato de cesión de derechos. Y una vez que se lleve a cabo, se deberá notificar 30 días hábiles después a COFEPRIS. Una vez que se notifica a COFEPRIS, dentro de este plazo, se entiende que esa notificación es una solicitud de autorización de modificación del registro. Por lo tanto, a partir de cuando se notifica, se empieza este trámite o empiezan a correr los 22 días hábiles para que COFEPRIS modifique el registro sanitario, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, si se ceden los derechos, obviamente se cambia el titular del registro sanitario, y pues el documento físico, el registro sanitario, debe de ser actualizado, debe de ser modificado. Entonces nos van a aplicar otra vez estos 22 días hábiles una vez que nosotros notifiquemos para que COFEPRIS emita el registro sanitario con las modificaciones pertinentes derivadas de la cesión de derechos. Perdón, ¿eh? Ahora, como les decía, los registros sanitarios de los dispositivos médicos tienen una vigencia de 5 años y pueden ser prorrogables por periodos iguales. La lógica de la prórroga, como ya lo platicábamos, es que COFEPRIS revise que pues, este dispositivo médico puede seguir siendo comercializado bajo las mismas condiciones bajo las que se otorgaron estos registros sanitarios. Por lo tanto, tiene que volver a hacer un estudio, pero ya no es lo mismo que volver a hacer un estudio de cero. Por lo tanto, los requisitos documentales de la solicitud de una prórroga cambian y disminuyen a comparación de los requisitos documentales que se establecen para un inicio solicitar un registro sanitario de ceros. También aquí vamos a tener la distinción de un registro sanitario de un dispositivo médico de fabricación nacional o de fabricación extranjera. Para fabricación nacional será necesario presentar un formato oficial de la solicitud, pagar los derechos y presentar la copia del registro sanitario junto a un informe de tecnovigilancia. En el caso de los de fabricación extranjera, se debe de presentar el formato oficial, pagar derechos, copia del registro, informe de tecnovigilancia, igual que los de fabricación nacional, pero también se tiene que presentar un documento que acredite a un representante legal con domicilio en México, junto al certificado de buenas prácticas de fabricación, como ya habíamos comentado, que este debe estar emitido por la autoridad del país donde se esté fabricando el dispositivo médico. Esto es para la primera prórroga o la solicitud de la primera prórroga una vez que vencen los 5 años originales. Vamos a solicitar otros 5 años, esto es lo que se debe presentar. Ya después de que transcurrieron 10 años y queremos otros 5 años, ya aplican los mismos requisitos para fabricación nacional y extranjera, aplica todavía más light los requisitos documentales, que es un formato oficial, pago de derechos y copia del registro sanitario, ¿no? Esto es lo que para prorrogar los registros sanitarios necesitamos. ¿Cuáles son los costos? Pues disminuyen también. No es lo mismo solicitarlo de cero, que son
En el caso de la clase 1, 11,000 pesos, clase 2, 16,700 y la clase 3, 21,300 pesos más o menos, ¿no? Todo esto, pues son los derechos vigentes al día de hoy, los cuales podrán ser actualizados, ¿no? Como platicábamos, pues igual se tiene que someter a la autorización de la autoridad la modificación a los registros sanitarios. Para las modificaciones de tipo técnico, ¿qué se debe de presentar? Ya habíamos platicado que las modificaciones de tipo técnico puede ser el cambio de lugar de fabricación, etc. Entonces, lo que nos pide la autoridad es que presentemos otra vez nuestro formato oficial siempre, el pago de derechos, que también en este caso es menor al original, toda la información técnica, científica y legal para demostrar que la modificación no afecta a las características de seguridad y eficacia del dispositivo médico y así COFEPRIS pueda, pues, autorizar esta modificación técnica, ¿no? También el proyecto de etiqueta en idioma español, porque si se hace un cambio de tipo técnico, pues nuestra etiqueta va a cambiar también. Por lo tanto, se tiene que presentar un proyecto de etiqueta ajustado con base en las modificaciones que se vayan a llevar a cabo. Otra vez el instructivo manual de operación actualizado a estas modificaciones y copia del aviso de funcionamiento y el registro sanitario, ¿no? El aviso de funcionamiento dependerá también de si es fabricado aquí o si cuenta con un almacén de distribución o acondicionamiento, etc., ¿no? Las modificaciones de tipo administrativo, lo mismo, formato oficial, pago de derechos y toda la información jurídica, técnica, científica que nos justifique o le justifique a COFEPRIS la modificación. Por ejemplo, si la modificación de tipo administrativo es el cambio de denominación social del titular, que ojo, eso es diferente a la cesión de derechos. El cambio de denominación social es que Patito SADCB cambió a ser Patito 2 SADCB, entonces eso se tiene que actualizar en el registro sanitario. Por lo tanto, habrá que presentar el instrumento notarial o el instrumento donde se lleve a cabo el cambio de denominación social de la empresa para justificar por qué se está llevando a cabo esta modificación. Otra vez, el proyecto de etiqueta actualizado con base en los cambios administrativos que se estén llevando a cabo y la copia del registro sanitario. Para la cesión de derechos, que este es cambio del titular del registro sanitario, se deberá presentar todo lo anterior, la información que justifique, o sea, el contrato de cesión de derechos, como bien lo mencionábamos anteriormente, el proyecto de etiqueta, porque al cambiar el titular, pues la etiqueta también debe de cambiar, el instructivo manual de operación en idioma español y la copia del registro sanitario. ¿Por qué nos piden la copia del registro sanitario? Porque es importante saber que al modificarlo, prorrogarlo o hacer la cesión de derechos, COFEPRIS siempre va a emitir un nuevo documento. Por lo tanto, COFEPRIS se va a quedar con el documento inicial u original con el que contábamos y nos va a emitir uno nuevo. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Por otro lado, pues es importante saber todas aquellas sanciones, tanto administrativas como penales, en las cuales puede caer alguna persona que distribuya, manufacture, comercialice cualquier dispositivo médico en México. Todas estas sanciones están previstas en las leyes y reglamentos. ¿Quién nos va a sancionar? Pues la autoridad sanitaria, que en este caso es la Secretaría de Salud, COFEPRIS, a través de COFEPRIS. Quienes, pues, más bien, ¿quién? Esa autoridad tiene la facultad sancionatoria y de verificación y de inspección sobre todas aquellas personas o empresas que lleven a cabo actividades relacionadas con algún insumo médico, medicamento, servicio médico, todo lo que esté bajo la regulación de las leyes sanitarias. Esta autoridad sanitaria pues tendrá toda la facultad para verificar que se esté cumpliendo con todas las prerrogativas establecidas en esa regulación y en caso de no cumplirlo, pues tendrá la facultad
de sancionarlo, ¿no? Por lo pronto vamos a analizar las sanciones administrativas, que de una forma general la Ley General de Salud nos dice que en caso de incumplimiento de alguna de las disposiciones regulatorias, pues COFEPRIS podrá imponer una sanción administrativa consistente en una amonestación con apercibimiento, multa, clausura, ya sea temporal o definitiva, y que podrá ser parcial o total, o incluso un arresto hasta por 36 horas, ¿no? La misma regulación nos indica, nos precisa en qué casos o en violación de qué preceptos se podrá sancionar. Entre otros, tenemos, por ejemplo, que si nosotros modificamos o cedemos un registro sanitario sin autorización de COFEPRIS, sin llevar a cabo todo el procedimiento y presentar la documentación que ya platicamos, pues COFEPRIS podrá imponer, además de las multas de las sanciones ya mencionadas, una multa de hasta 500 sumas, ¿no? Obviamente esto va a depender al valor de la unidad de medida y actualización vigente al momento de la imposición de la multa. Por otro lado, si no contamos con un aviso de funcionamiento que ya comentamos, dependiendo de si es una fábrica, un laboratorio de producción, almacén, ya sea de depósito o de distribución, pues si no contamos con esto, COFEPRIS podrá sancionar desde 500 hasta 1000 veces el valor de la unidad de medida y actualización. Pues obviamente, ¿de qué va a depender el valor de la sanción? Pues según lo que valore la autoridad, represente, qué tanto riesgo representa la violación a estos preceptos hacia la salud de las personas, ¿no? Todo esto se va a basar en el riesgo que represente esta violación de los preceptos regulatorios. Por otro lado, pues es muy importante también tener en cuenta que además de haber sanciones administrativas, en relación con los dispositivos médicos puede haber también sanciones penales. Pueden ser violaciones constitutivas de un delito, el cual puede ser sancionado a través de penas que establece la misma Ley General de Salud o pues los códigos penales, ¿no? O el Código Penal. Los casos específicos de los dispositivos médicos los tenemos aquí, pues a la adulteración, falsificación, contaminación de dispositivos médicos o de sus envases para uso, o que los fabrique. Eso es súper importante porque si bien arriba vimos que la falta del aviso de funcionamiento, ya sea de fábrica, almacén y demás, implica una multa o una sanción administrativa, en caso de que se fabriquen sin las autorizaciones sanitarias, también se podrá imponer una pena de 3 a 15 años de prisión. O sea, ya aquí hablamos de sanciones que representan la privación de la libertad o que podrían representar la privación de la libertad, además del pago de multas mucho más altas, ¿no? En este caso, de 50,000 a 100,000 veces la unidad de media actualización. Por otro lado, también quien venda, comercie, distribuya dispositivos médicos adulterados, falsificados, contaminados, pues también podrá ser objeto o sujeto, perdón, de una sanción penal. Obviamente, como pueden ver, las sanciones penales se imponen otra vez atendiendo a este riesgo que representa a la salud. Pues es obvio que la falsificación o adulteración de un dispositivo médico puede representar un riesgo gravísimo a la salud. Por lo tanto, a quien lo haga, pues se le pueden imponer este tipo de penas privativas de la libertad y de multas bastante onerosas, y justamente lo que se trata es de disuadir a todas aquellas personas que tengan en la mente en algún momento hacer alguna de estas actividades, pues llegar a disuadirlos y imponiendo este tipo de sanciones más severas para estos casos, ¿no? Bueno, hasta aquí preparamos el día de hoy la información. Veo que tienen algunas dudas. Lisandro, igual no sé si quisieras tú hacer algún comentario adicional o añadir algo.
pero pues me parece que igual podríamos pasar al tema de las dudas. Claro, muchísimas Totalmente de gracias acuerdo, a ambos. Rico. Si les parece, Pasamos a vamos las preguntas. a las preguntas. Tenemos la primera aquí de César. Para la grabación voy a comentarla. En el primer punto, información científica y técnica para demostrar que el insumo reúne las características de seguridad y eficacia. Se entiende que es demostrar el cumplimiento de normativas del dispositivo médico como la IEC 6061-1 general más las normas colaterales y particulares que aplican. ¿Es así? Perdona, yo igual estoy releyendo la pregunta de Adriana, nada más para tenerla bien Claro. clara. A ver, César, o sea, para demostrar la información científica y técnica tienes que presentar los estudios clínicos que hayas hecho respecto del dispositivo, cumplir con la norma. Si tienes la ISO, también con la ISO puedes demostrar y esa sí tiene una certificación específica, entonces con esa puedes demostrar también que cumple. Y con el certificado EC de la Comunidad Europea. Todo dependerá si el producto ya está registrado en alguna otra parte del mundo o es de fabricación nacional y es la primera vez que se hace en todo el mundo. Pero si ya tienes una certificación tipo FDA o en la Comunidad Europea, con que te traigas la ISO es más que suficiente y te traigas también la certificación de la EC. Yo ahorita la verdad es que no tengo en mente la norma esta que mencionas, la IS 60601, pero tendríamos que revisarlo. Sí, y de hecho, perdón, Adriana, y me parece que lo que acaba de decir Lisandro justamente va de la mano con la pregunta que nos hacía Jair Razo, que si en el certificado de buenas prácticas podemos colocar el certificado de la ISO. Entonces, me parece que igual Jair creo que ya quedó respondida igual esa pregunta. No sé si igual tengan alguna otra duda. Perdón, tenía el mute. Muchas gracias. David Alanis pregunta, ¿para diagnóstico in vitro se clasifica como dispositivo clase 1 y cuál es el roadmap para este caso? Diseño y manufactura en México. Eh, pues, ah, o sea, de diagnóstico in vitro, ¿podría ser más específico, David, por favor? Que justamente, y como lo decíamos, ¿no? Pues para la clasificación se deberá de pasar por el análisis exhaustivo, por así decirlo, las 22 reglas que comentamos, ¿no? Pero igual si no es tan fácil como un dispositivo médico mencionarlo o ejemplificarlo, automáticamente decir dentro de qué clase estaría, sino que pues, se tiene que pasar por todo este análisis, ¿no? Si quieres, igual mándanos, como dicen los específicos y lo podemos platicar. Va, muy bien. Nada más, Sí, sí, perdón, nada más ahí, el roadmap es igual para todos, salvo los dispositivos que no, bueno, salvo los insumos que no son clasificados como tal, como insumos médicos, el roadmap es exactamente el mismo para todos. Tienes que presentar una solicitud de registro sanitario ante COFEPRIS con toda la información bueno, administrativa, técnica y de seguridad del producto y tienes que esperar a que te contesten. Como ya decía Jacob, en algunos casos te podrá aplicar la afirmativa o la negativa ficta, pero el roadmap es exactamente igual para todos. O sea, tienes que ir a COFEPRIS a solicitarlo y los requisitos sí varían dependiendo si es clase 1, clase 2, clase 3 y dispositivo de bajo riesgo o que no sea dispositivo, pero todos tienes que ir a COFEPRIS a solicitar el registro sanitario. perfecto. Muchas gracias. Leslie pregunta, cuando se pide una modificación al registro del producto por cambio de la dirección del fabricante extranjero, ¿hasta cuándo debo de actualizar mis etiquetas en los productos que están en stock en el almacén?
La autoridad, cuando te emite el nuevo registro sanitario, te otorga un plazo de gracia para poder hacer la gota de inventarios. Si no mal recuerdo, y te hablo de memoria, son 240 o 40. 280 días para hacerlo. Son 240 días, sí, son. 240 días. Perfecto, muchas gracias. César comenta, gracias, estoy revisando la información en el sitio de la COFEPRIS y en pruebas de laboratorio de dispositivos médicos comenta, en el caso del equipo médico, se incluirán las pruebas específicas conforme la IS 6061 de seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y de funcionalidad específicas eléctricas que les aplican a ese producto, además de la validación del software cuando aplique, y agrega aquí la liga de referencia. Aquí me falta, perdón, me salta nuevamente una duda. ¿Esa demostración debe ser a través de una entidad especializada o puede ser un proceso de autoevaluación? ¿Cumpliría el requisito de ser legal para demostrar que el insumo reúne las características de seguridad y eficacia? No, a ver, César, las ISOs te tienes que certificar en ellas y las normas te tienes que certificar en ellas. O sea, no basta con que tú digas que cumples. Lo que verifica COFEPRIS, y ahí es donde te dice que cumples, es la parte de seguridad, calidad y eficacia tanto de medicamentos como de dispositivos médicos. Pero toda esta norma o esta especificación de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética y de funcionalidad, tendrías que presentar un dictamen de que cumples y de que está de acuerdo con la misma. Una certificación como tal, ¿no? ¿Perdón, Adriana? Es una certificación por separado. Aparte, exacto. Sí, 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 sí. Si buscas, puedes buscar, o sea, tal cual con la clave y eso, ponla así en Google y te va a llevar ahí para que veas los requisitos que se solicitan para poder obtener. O en la Eh, página de la EMA te dice o sea, ahí te da el listado de personas que están autorizadas para certificarte y te da, y puedes hacer la búsqueda en general o puedes hacer la búsqueda eh, ¿cómo se llama? Por eh, norma, por norma, así es. por estándar, lo que sea. Así es. Eh, en el registro tuvimos otras preguntas, muchas de las cuales ya se respondieron para este momento. Sin embargo, también se las haremos llegar a ustedes para responderlas. Y si les parece bien, las podemos poner en un texto que les compartiremos a las personas que asistieron el día de hoy para que las tengan como las respuestas. Si hubiera algo que resolver, y si no, vamos, creo que se aclararon bastante bien todas las dudas. Eh, Solamente para vamos, si alguien tuviera el interés de contactarlos, les podemos compartir sus correos, ¿verdad? Para que los puedan contactar más adelante y consultarlos. Y de esta forma puedan aclarar sus dudas y, bueno, en caso de que se tenga que hacer algún procedimiento, bueno, pues ya que lo revisen con los licenciados. ¿Les parece bien? Yo, nada más, Adriana, una cosa que me gustaría aclararle aquí a César, porque puso que cumpliría el requisito de ser legal para demostrar que el insumo reúne las características de seguridad y eficacia. Eh, a ver, son dos cosas diferentes. Seguridad y eficacia en un dispositivo médico significa que no va a causar un daño a la salud de la persona que lo está utilizando y que es eficaz para la indicación terapéutica para el cual lo estás utilizando. ¿Esto qué significa? Que el termómetro, y vamos a poner el caso del termómetro, que es el más fácil, que el termómetro que utilizas, ya sea de mercurio o, bueno, y ya de la temidad, pero, o de los electrónicos, que no vas a, por ejemplo, el electrónico que no vas a quemar a la persona porque le estás poniendo el termómetro en la frente, o el de mercurio que no se va a romper, que o es difícil que se rompa. Y la eficacia significa que mide bien la temperatura, ¿no? Como un ejemplo muy, muy burdo. Pero el cumplimiento de la norma o del estándar de electromagnetismo y de cumplimiento eléctrico y demás, eso no demuestra seguridad, eso demuestra que cumple con la norma específica de seguridad en electromagnetismo y en electricidad. ¿Eso qué significa? Que seguramente el dispositivo va conectado a la luz, que tiene pilas y que entonces no le va a dar una descarga a una persona,
que difícilmente se va a incendiar, ¿no? O sea, va a tener una implosión o va a tener algún tipo de inflamación y entonces va a salir alguna chispa. Y o que tiene material, está construido con material que retarda el fuego. Entonces son dos cosas diferentes. En materia sanitaria, cuando hablamos de seguridad y eficacia, estamos hablando de la salud de las personas para lo que está diseñado el dispositivo, no que es seguro desde el punto de vista eléctrico. Entonces, nada más para que lo tengan como dos cosas separadas, se tienen que demostrar las dos, pero son dos cosas separadas. Perfecto, muchísimas gracias a ambos y bueno, muchísimas gracias por su ponencia. Creo que ha sido de mucho interés y también para aclarar muchas dudas acerca de este tema. Como saben, la idea es impulsar el desarrollo de dispositivos médicos y también software como dispositivo médico en nuestro país. Entonces, les invitamos a que repasen esta conferencia, que analicen todo lo que hemos visto el día de hoy y si tienen alguna otra duda, contacten a los licenciados, tanto Jacob o Jacob y Lisandro, para puedan ustedes continuar con su proceso. Antes de concluir, nada más vamos a dar algunos avisos rápidamente. Recordarles que de parte de Health IDS deriva el Health Data Science Program y actualmente está disponible la convocatoria del Health Data Science Program, que aunque ya dio inicio este lunes, se puede registrar todavía hasta el 30 de septiembre. Los Health Data cursos que están abiertos y próximamente tendremos varios Health Data webinars. De hecho, el día de hoy a las 5 de la tarde tenemos un Health Data webinar de seguridad del paciente basada en datos. Vamos a tener dos invitados muy interesantes que nos van a acompañar de Países Bajos para que lo puedan revisar. Y bueno, también junto con Hacking Health, Health IDS y Pragmatech, invitarlos a unirse a la comunidad de No se construye en un día. Aquí pueden escanear el código para que conozcan noticias, actualizaciones, convocatorias, etcétera, que constantemente están publicándose en el sector salud. Y bueno, a invitarlos a seguirnos en las redes sociales, tanto de Hacking Health Monterrey, de Pro Bono, Centro Mexicano Pro Bono y Health IDS, para que conozcan las siguientes actividades y eventos. Bueno, sin más, agradecerles mucho por estar el día de hoy y bueno, que tengan un buen día. Les vamos a estar enviando un correo de salida con la grabación y la encuesta de salida. Muchísimas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.